Gracias a NACAE, yo soy vicepresidente de NACAE también, y los compañeros vamos a presentar aquí a alguien que quizá se dice comúnmente no necesita presentación, pero eso es para quitarse de encima el problema, ¿verdad? Pero no, todos conocemos de verdad aquí a Matías. Matías sí que no necesita presentación. Es uno de esos individuos que ha escrito tanto que da asco. Y además sigue escribiendo. Es que, según yo hablo con Yara, su esposa, y dice, es que está enfermo. Sí, está enfermo de escritura. Algo le ha pasado así como al Quijote, ¿no? Lee muchos libros, él escribe muchos libros, ¿verdad? Es decir, que además es un amigo fantástico que conozco hace muchísimos años. Y entonces le dije, Matías, yo me leí estos señores, 2 tomos de esto que, mire, 2 tomos, tomo 1 y tomo 2 de Caravaggio, y un tercero, que son las ilustraciones que cuando uno va leyendo, uno viene aquí a ver la pintura de Miguel Ángel Caravaggio. Me lo leí cuando cogí estos 2 tomos, dije, Dios mío, meterle el diente a esto, qué grande es. Pero se va maravillosamente bien, ¿eh? Se lo recomiendo y por eso que estamos aquí hoy. Entonces, vamos a hacer algo, vámonos de viaje. Vámonos de viaje y, desde luego, si nos vamos de viaje, vamos a visitar museos, como todo el mundo lo hace, ¿verdad? Visitemos entonces los grandes artistas del pincel y recorramos las galerías dedicadas a exponer las obras de un artista en particular. Hagamos la lista de ellas, de esas galerías, de esas piezas. Vamos a regodearnos, a disfrutar de las pinturas de un maestro que tiene sus cuadros repartidos por muchas partes del mundo, pero en especial en la Italia, que le dio cuna en Milán un 29 de septiembre de 1571. Se trata de Michelangelo Medici da Caravaggio. Ahora bien, se nos presenta un obstáculo terrible. Ya dijimos que sus obras están regadas por toda Italia. En Roma, en Nápoles, en Siracusa, en Messina, en Palermo, en Florencia, en Génova, en Milán, y luego en ciudades europeas como Madrid, Toledo, París, San Petersburgo, Londres, Viena, Dublín, Rouen, Berlín, Nueva York, Princeton, Hartford, Cleveland, Detroit, Fort Worth, estas 6 últimas en los Estados Unidos. Ni qué decir que gastaríamos entre tiempo y fortuna un gran caudal del que no es fácil disponer. Solo que un gran escritor, ingenioso, novelista y buen manejador de las letras nos va a dar la solución al dilema. Y con un eficaz juego de manos nos va a meter de lleno en la figura del maestro milanés. Los libros de Matías Montes Huidobro sobre el pintor Caravaggio son más que un poderoso y singular viaje a través de la obra del mismo. Representan una distracción mágica e ingeniosa. Ya he dicho la palabra antes, para contarnos un relato, mejor, para relatarnos un cuento, quizá para retratarnos el trabajo de un magistral artista, o no, mejor, para narrarnos la aventura de un aventurero del pincel, o trazarnos las pinceladas de una vida vivida a la tremenda,
o los tremendos enredos y escándalos en los que se enfrascó episodio tras episodio, líos y broncas tras broncas y líos tras líos de una vida azarosa y desconcertante. Los días y las horas de un increíble artista que pareciera acompañar a pícaros y burladores, si no fuera porque la suerte le ponía siempre de frente a un lienzo en blanco que requería figuras, miradas, gestos, colores, trazos, caras y manos, muchas manos, cientos de manos, con pechos, espaldas, muslos, bocas, que hipnotizarán los ojos de nosotros, los contempladores de unos cuadros que coronarían el hacer y el quehacer de una época prodigiosa. En las páginas de estos dos tomos de Matías Montes Huidobro no vamos a encontrar una simple cronología novelada de Caravaggio, que entre 1571 y 1610 recorrió las calles de un Milán turbulento donde predominaban la violencia, los robos y los homicidios, la prostitución, la promiscuidad, las bandas callejeras y toda clase de vicios. Y una Roma donde predominaba la pobreza, el bandidaje y la delincuencia, en un ambiente de total desmoralización. Y una Nápoles a la que ir hoy, en nuestro siglo XXI, según el pintor, según el autor, es como ir a Nápoles en tiempos de Caravaggio. Aquella pobreza que no quería abandonarla, montañas de basura de una calle a la otra, a expensas de la misericordia de Dios. Y en efecto, nuestro amigo viaja de siglo en siglo, de país en país, paseándose entre hombres y cosas como Pedro por su casa, o mejor, como Matías por su casa, entrando por una puerta del Palacio Borghese o del Palacio Madama y saliendo por el traspatio de una casa de vecindad en Jesús del Monte o en Guanabacoa, con espacios llenos de desalmados y santos a los Sforza, Colonna, Borghese, Borromeo o simplemente el esparpajo de una Sofía Loren en todas las pantallas, una Gina Lollobrigida, ganándola al diablo, Ana Magnani, como una rosa tatuada. Así se dan los temas que recorren el santoral con degüellos, martirios, decapitaciones, crucifixiones, flagelaciones y vírgenes y santas encarnados por putas que cuando subían al altar eran la Virgen del Loreto, la Virgen del Rosario, la Virgen de la Leche, todas las vírgenes habidas y por haber, las 11.000 vírgenes, que se cansaban de las poses a las que las sometía el maestro Caravaggio, o salían respondonas, como la Virgen María, que se queja ante el pintor, o el autor que se cuela entre las páginas sin saber qué le notamos detrás de los espejos, y dice la Virgen: fíjate a dónde he ido a parar, al Museo del Louvre. Peor le pasó a la Virgen del Rosario, que se la llevaron para Amberes, un lugar tan pesado y donde siempre está lloviendo, y hay tanto terrorismo. Dijo mamá con aquel humor socarrón del que nunca se deshacía y la hacía tan cubana. Y como por arte de magia, por arte de la narración, nos mete a Cuba por los ojos, aunque estemos en Italia, en compañía de Maddalena Antonieti, más conocida por Lena, por Phyllis Malandroni, Mónica Calvi y Tela Brunori, que en esos primeros años del 1600 se metían por los cuadros de Caravaggio, vestidas todas estas putas de María de Magdalena o Santa Ana o la Virgen del Rosario. Así, cuando el autor describe el acomodo que se le ofrece a Caravaggio en Roma, cuando pasa a vivir en el Palacio Madama gracias a los buenos oficios y protección del cardenal del Monte entre 1595 y 1601,
donde recibe mesa y mesada, nuestro autor nos escribe la situación de esta manera. Vivir en el Palacio Madama era como vivir en Times Square. El Palacio Madama estaba a un paso del malecón y a 100 metros de Prado y Neptuno, no muy lejos del Parque Central y el Centro Gallego, la esquina del Pecado, el Corte Inglés y Callao. Una localización perfecta. Se cruzaba la calle y se entraba en San Luis a oír misa. Por el otro lado se llegaba a la Plaza Navona, donde negociaban las putas y los chulos. Un poco más allá, por donde estaba el Palacio Giustiniani, se llegaba a la Plaza del Popolo. Los Mattel vivían a 3 minutos más arriba y se descendía hacia el Tíber, donde había más putas todavía. Y aquí no para el fabuloso paseo. Por estos caminos entramos en predios de Walt Disney, o en centros comerciales donde aparece Santa Claus, o en escenas dirigidas por Fellini en la misma Plaza Navona. No cabe duda, el espectáculo es divertido y atractivo, además de ofrecernos una narrativa espectacular que no para en destrezas, donde lo descabellado es parte de un todo uniforme para entregarnos una extensa visión, una obra que, según su mismo autor dice, navega entre la novela y el ensayo, con referencias que imponen lo visual y se mueven entre el teatro y el cine. Lo que sí cabe decir es que el lector contempla la obra de Caravaggio desde un plano inmejorable y novedoso, metiéndonos en los cuadros, uno por uno, en carne y hueso, con una visión vital de vida y arte, unidos por la mano diestra de un excelente artista de la palabra, que se topa con la diestra mano de un pintor magnífico. Del juego de esas manos surge una novela notable por el rigor de la búsqueda histórica, la extensa investigación, la originalidad y la audacia de una de las mejores plumas latinoamericanas, Matías Montes.